Bienvenidos a un video más de Reddit Chismes. 8 de marzo de 2022. Sé que el título puede sonar a que soy un consentido, pero escúchame. Mi hermano, 20, recibió un coche por su 18º cumpleaños. No era un coche nuevo ni nada por el estilo, era un Lexus de 20 años en bastante buen estado. Y me restregó eso en la cara durante el resto de su último año de secundaria. En comparación con mi hermano, mis notas son tan buenas como las suyas, e incluso mejores en algunos casos. Trabajé muy duro con la esperanza de que se hiciera justicia. Incluso realicé un poco de voluntariado limpiando basura en mi comunidad. Luego, mi 18º cumpleaños llegó y se fue hace unas semanas. Y lo único que quería, lo único que esperaba, era un coche. No estaba esperando un coche nuevo o deportivo, solo algo confiable como el que recibió mi hermano. La fiesta que tuvieron para mí no se comparó con la de él. Para su cumpleaños, mi mamá hizo un delicioso pastel de chocolate de varias capas. Yo recibí un pastel del supermercado. Para su fiesta, contrataron a un DJ, mientras que para la mía solo usaron la vieja grabadora de mi papá con un par de CDs mezclados. A medida que avanzaba la fiesta, pensé que mis padres tal vez estaban esperando para darme un regalo sorpresa, pero eso no ocurrió. Al finalizar la fiesta, les pregunté por qué no me dieron un coche cuando a mi hermano le dieron uno. Ellos dijeron que sentían que él había trabajado más duro por ello. Les pregunté qué había hecho el que yo no hubiera hecho, porque hice todo eso y más. Mi abuela estaba cerca y escuchó todo. Después les preguntó también a ellos por qué. Terminó dándoles una charla, diciéndoles que estaba muy decepcionada con ellos por mostrar favoritismo. Luego procedió a anunciar a todos los que todavía estaban presentes que mis padres consideraban correcto darle un coche y un DJ a su hijo mayor, pero no a su segundo hijo. También les hizo notar cuánto más se esforzaron para el 18º cumpleaños de mi hermano en comparación con lo que habían hecho por el mío. Mi tío fue el primero en levantarse y decir algo. Luego, todos los demás que todavía no se habían ido. Yo, en cambio, solo me alejé y fui a mi habitación a pensar. Recibí un par de llamadas de disculpas de familiares y mis abuelos me convencieron para salir con ellos por la tarde. Pero cuando regresé a casa, mis padres estaban furiosos y me dijeron que les había hecho pasar vergüenza frente a toda la familia. Solo les dejé pasar porque no quería pelear. Las semanas siguientes transcurrieron con un ambiente de silencio entre nosotros. Sin embargo, hace unos días, me sorprendieron de repente con un Subaru Legacy blanco del 98 que funciona genial. Prácticamente me lanzaron las llaves y el título en un sobre y me dijeron que me divirtiera. Ahora tengo el coche y están pagando el seguro por los próximos 6 meses, como hicieron con mi hermano. Sé que un coche no es realmente un derecho, sino un privilegio. Así que siento que, en cierto modo, he extorsionado a mis padres para que me consigan uno. ¿Soy el malo por cómo se desarrolló todo esto? Quiero aclarar algunas cosas. Mis padres ganan bastante dinero, pero no buscan vivir lujosamente por elección. Siempre han sido moderados en lo que compran o hacen. Aunque si algo ha estirado sus finanzas, es la matrícula universitaria de mi hermano. Él obtuvo una beca parcial y mis padres están pagando el resto. Nunca he tenido la intención de pedir el mismo tratamiento en ese aspecto. Quiero trabajar y pagar mis propios préstamos estudiantiles, y ahora que tengo el coche, ya estoy buscando un trabajo a tiempo parcial. Esto tampoco es una cuestión de género, ya que soy hombre como mi hermano. La factura de venta del coche que recibí indica que mis padres pagaron $1,600 por él, mientras que el coche de mi hermano les costó alrededor de $3,000 o más, si no recuerdo mal. Pero no veo esto como un problema de dinero. De hecho, me encanta el Subaru. Y así se lo dije a mis padres. Sin embargo, ellos no compartieron mi entusiasmo. También intenté hablar de un coche con ellos varias veces el año pasado, pero siempre eludieron el tema. Pensé que si hablaba demasiado de ello, lo arruinaría, así que dejé de hacerlo. Me habría sentido como un consentido si seguía insistiendo en conseguir un coche imaginario. Aprendí a quedarme callado y a esperar. No puedo quedarme con mis abuelos porque viven en un condominio de una habitación,
así que no hay suficiente espacio para más personas. Después de que sus hijos crecieron, decidieron reducir su espacio para facilitar su eventual jubilación. Mis abuelos ya conocen todos los detalles y me dicen que no hice nada malo. Incluso estaban planeando confrontar a mis padres en privado sobre el problema del coche, pero aprovecharon la oportunidad para encargarse del asunto cuando me escucharon preguntándoles al respecto. Concerniente a la fiesta de cumpleaños de mi hermano, se celebró en 2020 durante prácticamente el auge de la pandemia. Honestamente, no debimos haber tenido una fiesta grande en ese momento, pero mis padres insistieron. En cuanto a mi hermano, casi no me habla, incluso antes de irse a la universidad. No se presentó a mi fiesta de cumpleaños, lo cual pensé que era simplemente porque estaba ocupado con la universidad, ni siquiera está en el mismo estado que nosotros. Desde esa Navidad no he vuelto a verlo ni a escucharlo. Y en esa ocasión, lo máximo que recibí de él fue un saludo distante. Les agradecí a mis padres por el coche, incluso con entusiasmo, pero apenas me han dicho una palabra después de entregarme el Subaru. Cuando les agradecí, me ignoraron y simplemente entraron. La impresión que tuve fue que estaban dejando que un consentido jugara con su nuevo juguete, lo cual fue bastante decepcionante y una de las razones por las que hice esta publicación. Hay una cosa más que olvidé mencionar, y es que realmente esperaba conseguir el coche porque, literalmente, no podía conseguir un trabajo a tiempo parcial sin uno. No vivimos en la ciudad y estamos a 10 millas de la parada de autobús más cercana. Siempre he tenido que pedir que me lleven a cualquier lado, pero ahora con el Subaru, tengo la intención de buscar un trabajo a tiempo parcial después de clases tan pronto como pueda. Desde que se mencionó en tantos mensajes, quiero aclarar que cuando fui a hablar con mis padres después de la fiesta, no fue frente al resto de la familia. Lo hice intencionalmente en otro lugar, para que estuviera fuera del alcance de los demás. Pero mi abuela escuchó y luego irrumpió para comenzar a darles una charla a mis padres sobre sus acciones, lo que provocó que comenzara la tormenta. Actualización 25 de agosto de 2022, 5 meses después. Como no pude actualizar en r/AITA, vine aquí para hacerlo. No he iniciado sesión en esta cuenta en aproximadamente 5 meses. Así que ahora puedo contarles el resto de lo que pasó antes de que empiece la universidad. Pero antes de eso, hay algunas cosas que quiero aclarar para los comentaristas y mensajeros anteriores. Literalmente necesitaba un coche porque no había manera de conseguir un trabajo sin uno. No tenía transporte personal y vivo a más de 10 millas de la parada de autobús más cercana. Así que para aquellos que seguían diciéndome que devolviera el coche porque piensan que estaba demasiado consentido y que aceptara que la vida es injusta o que no debería aceptar limosnas, por favor, solo deténganse. Mi bandeja de entrada estaba tan llena cuando volví a iniciar sesión que tomó un tiempo revisarlo todo. De todos modos, eso no importa. Conseguí un trabajo a tiempo parcial que, más tarde, se convirtió en uno a tiempo completo durante el verano después de graduarme. Sin embargo, a las 3 semanas de trabajar a tiempo parcial, el Subaru rompió la junta de la cabeza mientras iba por la autopista a unos 45 millas por hora. El indicador de temperatura se disparó y tuve que orillarme y pedir ayuda. Mis abuelos revisaron el coche y descubrieron que alguien había usado mucho sellador de juntas y que aún estaba en el líquido refrigerante. El coche estaba prácticamente remendado antes de que mis padres lo compraran y apenas se mantenía en pie. Funcionaba bien y nunca fui un conductor agresivo, ya que siempre he sido bastante prudente. Mis padres afirmaron no tener conocimiento previo sobre el problema, pero su única reacción fue encogerse de hombros y comentar que eso era karma por haberme hecho comprar un coche en primer lugar. Eso fue un error porque mis abuelos estaban allí para ser testigos de eso y se lanzaron contra mis padres como nunca antes. Mi abuela me dijo que fuera a esperar a mi habitación y que dejara que ellos se encargaran de esto. Pasaron 2 horas antes de que me llamaran de regreso a la sala de estar. Mis padres estaban en el sofá y ambos parecían haber sido golpeados metafóricamente por un camión. Mi tío y otros 2 familiares también estaban allí. Mis abuelos lograron sacarles que cuando compraron el coche, solo buscaban lo más barato que pudieran encontrar cerca y lo compraron sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestaron en inspeccionar el coche, y mucho menos en leer correctamente el anuncio.
Mi tío, que sabe algo sobre coches, me dijo que el motor necesitaría ser reconstruido porque la junta de la cabeza deformó el bloque y costaría más de lo que vale el coche repararlo. Tuve que llamar al trabajo y decirles que no podía ir porque mi coche estaba muerto. Ellos entendieron y me pusieron en una especie de licencia no remunerada por el momento. Ahora quiero señalar que lo que sucede a continuación no hice nada al respecto. Mis abuelos simplemente me dijeron que me relajara un rato y que los dejara a ellos y a mis padres encargarse de esto. Y lo hicieron. Unos días después, regresaron con un Honda Civic Hatchback de 1999 con 180,000 millas. Era blanco como mi Subaru y funciona genial. No tiene tracción en las 4 ruedas como tenía el Subaru, pero es excelente en la carretera y tiene mejor rendimiento de combustible. Además, había una lista de todas las reparaciones recientes que se habían hecho en el coche, como un radiador nuevo y eso. Mi tío también revisó el coche antes de darle el visto bueno. Les agradecí a todos profusamente. Mis padres, sin embargo, tenían toda la alegría de Van Stam bajo los efectos de un tranquilizante. Dijeron muy poco y simplemente se alejaron. Ni siquiera había esa vibración de antes de darme un juguete nuevo. Si tuviera que describirlo, diría que actuaron con pura derrota. El Subaru fue revendido más tarde por $400, ya que era lo mejor que podíamos obtener por él con la junta de cabeza dañada. Y ese dinero se fue a mis ahorros. Eso es solo una parte de lo que pasó, sin embargo. Verás, cuando dije que hice mejor en la escuela que mi hermano, no estaba bromeando. Mi hermano obtuvo una beca del 30% después de terminar la secundaria. Bueno, yo conseguí una del 50%. No en la misma universidad, por supuesto, pero en una comparativamente buena que también estaba más cerca. Decir que mis padres estaban sorprendidos es poco. Ambos parecían descontentos tan pronto como se pasó la sorpresa. Decidí que no sería buena idea provocarlos preguntándoles sobre eso, pero mi abuela pensó lo contrario y se lo echó en cara. Y quiero decir que realmente los provocó. Primero les preguntó si estaban felices por mí. Afirmaron que sí, pero realmente no lo mostraron en sus actitudes. Entonces mis abuelos finalmente preguntaron cuál era su problema. ¿Por qué no estaban felices? Su segundo hijo lo estaba haciendo genial y había superado las expectativas. ¿Acaso querían que fracasara? ¿Esperaban que fracasara? ¿Cuál era el trato? Mi madre se veía muy molesta y mi padre no podía mirarme a los ojos. Ambos dijeron tímidamente que estaban felices por mí y lograron mencionar que querían que conquistara el mundo cuando fuera a la universidad. También dijeron que ayudarían a pagar parte de mi matrícula, así como lo estaban haciendo con mi hermano. Mis abuelos afirmaron que más les valía cumplir su palabra, porque nunca debería haber habido favoritismo, punto. Les agradecí a mis padres por su ayuda. Recibí una leve respuesta poco entusiasta de mi padre y un abrazo muy rígido de mi madre. Todo se sintió tan forzado. Estoy y todavía estoy extremadamente agradecido por el coche y la matrícula, pero mis padres simplemente drenaron la habitación de toda emoción. Finalmente, pregunté si mis abuelos sabían qué era lo que estaba causando esa actitud. Pregunté si era un embarazo no planeado o algo así. Y me dieron la mirada de es hora de que te lo digamos. No soy adoptado, como muchos preguntaron, pero fui no planeado. Una especie de... Mis padres querían tanto una niña como un niño, pero obtuvieron 2 niños en su lugar. Mi hermano salió como niño, por lo que mis padres realmente esperaban tener una niña en el siguiente intento. Tenían un acuerdo previo de detenerse después de 2 hijos. Nunca obtuvieron una niña. Mi abuela me dijo que se negaron a averiguar mi género hasta después de que nací. Estaban convencidos de que nacería mujer, por lo que habían comprado muchas cosas para bebés pensando que sería así. Pero al final, no obtuvieron una niña. Mi abuela dijo que terminé usando todas las cosas de mi hermano hasta que cumplí 3 años porque mis padres habían comprado tanto material para niñas por adelantado que no podían usar. Así que fui una decepción para ellos desde el momento en que nací. Mis abuelos saben que mis padres están trastornados, pero han estado así durante tanto tiempo que no tiene sentido esperar que cambien. Desde entonces, mis padres no han hablado mucho conmigo sobre la universidad.
De hecho, ignoran el tema tanto como pueden. Gracias a algunas advertencias que recibí de personas que me enviaron mensajes y me hicieron sentir paranoico, llamé a la universidad a la que he sido aceptado para asegurarme de que, si alguien llama o envía un correo electrónico haciéndose pasar por mí, o si mis padres intentan decir que no voy a ir, que me llamen para una doble o triple verificación si algo así sucede. Dudo que mis padres hagan eso, especialmente después de todo lo que ha pasado. Pero sentí que jugar a lo seguro era la mejor opción. Sin embargo, algo que realmente no esperaba que sucediera fue que mi hermano me llamara. Me llamó de la nada solo para charlar. Dijo que nuestros abuelos lo habían llamado y le contaron todo. Me dijo que lo sentía por lo que pasó, a su manera, y espera que, una vez que esté por mi cuenta, no necesite volver jamás. En realidad, me confesó que planeaba quedarse en el estado en el que está después de graduarse de la universidad porque le gusta allí. Nuestros padres realmente quieren que regrese una vez que obtenga su título, pero parece que eso no va a suceder. Le dije que no lo culpo, que yo podría hacer lo mismo. El resto de la conversación fue un poco incómoda porque ya no estamos acostumbrados a hablar mucho entre nosotros. Mis abuelos y el resto de la familia organizaron una fiesta sorpresa para mí durante el fin de semana, casi como una repetición de la fiesta de cumpleaños de mi hermano. Había un DJ y un gran pastel de chocolate que hizo mi abuela. No podía agradecerles lo suficiente. Mis padres asistieron a la fiesta, pero fueron como flores de pared todo el tiempo. No dijeron ni hicieron mucho, simplemente se quedaron sentados en una mesa alejada en la esquina, bebiendo cerveza en silencio. Su expresión de derrota era aún mayor. Creo que la fiesta no fue solo para congratularme, sino también para recordárselo a mis padres, quienes deberían haberlo hecho mejor. Porque el resto de la familia dejó clara su decepción hacia ellos. Mis padres parecían querer salir de la fiesta muy pronto. No puedo decir que los culpe, estaban siendo humillados. Mi abuela dijo que nunca se es demasiado viejo para aprender una lección de humildad. En cuanto a mi vida personal, mi trabajo a tiempo parcial se convirtió en uno a tiempo completo tras graduarme de la secundaria, y he estado trabajando duro para construir mis ahorros antes de irme a la universidad. Gané el salario mínimo, pero un trabajo es un trabajo, y quiero dejarlo con mi mejor esfuerzo antes de cumplir con mi preaviso de 2 semanas. Dudo que regrese aquí para hacer otra actualización, y después de mi primera publicación, estoy cansado de todos los comentarios negativos. Alrededor del 95% de los comentarios en mi publicación original fueron positivos, y quiero agradecer a todos los que tuvieron cosas agradables que decir. Ustedes son geniales. Sin embargo, los comentarios negativos fueron tan malos que me resultaron mentalmente desgastantes. Algunas de las personas que comentaron tal negatividad parecen tener problemas peores que los míos. Muchos de los comentarios que recibí creo que fueron proyecciones de lo que experimentan. Si alguien tenía algo duro pero constructivo que decir, estaba bien, pero algunas personas simplemente se enfurecieron conmigo como si estuvieran echando espuma por la boca. Realmente no quiero más de eso. Actualización final. Han pasado 2 años y esperaba volver a publicar una última vez en 2024, porque mi hermano se fue a una carrera de 4 años, al igual que yo estoy haciendo en este momento. Para quienes recuerdan mis publicaciones anteriores, soy el chico cuyos padres básicamente recibieron una paliza verbal de la familia por el mal favoritismo hacia mi hermano mayor. La situación realmente se complicó en mi 18º cumpleaños porque mis padres apenas pusieron esfuerzo en él y se esforzaron mucho en el de mi hermano en 2020, durante la pandemia. Incluso consiguieron un DJ para la fiesta y le presentaron un coche. Bueno, en mi 18º cumpleaños, no recibí coche, ni siquiera algo cercano a una fiesta similar, a pesar de que mi rendimiento académico fue mejor que el de mi hermano. Trabajé demasiado duro para obtener la aprobación de mis padres, pero nunca la recibí. Cuando les pregunté por qué mi hermano recibió un coche y yo no, afirmaron que él había trabajado más duro por ello, lo que luego se confirmó como falso cuando obtuve una beca mayor. Mi abuela escuchó y se lanzó contra mis padres, luego involucró al resto de la familia. Para que conste, ya estaban planeando involucrarse de todos modos, mi abuela solo aceleró las cosas. Después de que varios miembros de la familia se lanzaron contra ellos,
Mis padres, solo para tratar de salvar la cara, me compraron un coche, pero me trataron como a un consentido que estaba recibiendo un nuevo juguete cuando me dieron las llaves. Era un Subaru de finales de los 90 que pensé que era genial, pero resultó tener una junta de cabeza rota apenas sostenida con sellador. Mis padres me trataron como a un consentido por querer un trato igualitario. Y luego, cuando el coche se estropeó, su reacción fue encogerse de hombros con apatía y llamarlo karma, lo que provocó que mis abuelos comenzaran de nuevo con ellos y causaran otra intervención familiar. Recibí muchos mensajes de personas preguntando si realmente necesitaba un coche y que, básicamente, forcé a mis padres a conseguir uno. No forcé nada. Habría sucedido de todos modos si no les hubiera preguntado a mis padres por qué. Y realmente necesitaba el coche, no tenía forma de conseguir un trabajo sin uno. Mis padres viven a 10 millas de la parada de autobús más cercana. Literalmente no tenía forma de hacer dinero antes de ir a la universidad sin un coche. Y no podía pedir que me llevaran, nadie estaba disponible para eso a diario. Muchas de las personas con las que hablé aquí intentaron eludir mi razonamiento para imponer su propia lógica. Muchos de los que comentaron sentí que estaban proyectando sus propios problemas sobre mí. Y luego estaban los trolls y los imbéciles. Ni siquiera quiero repetir o recordar lo que algunos de ellos me dijeron, pero muchos insistieron después de que obtuve el veredicto de no soy el malo como si tuvieran un hacha que afilar. Realmente no ayudó a mi estado mental en ese momento. Como puedes imaginar, mi familia se lanzó contra mis padres una vez más en esa intervención familiar. Y cuando terminaron, parecían niños regañados sentados allí mirando sus pies. El Subaru fue vendido como chatarra y mis abuelos de alguna manera forzaron a mis padres a comprarme un coche mejor, un Honda Civic. Mi tío revisó el coche minuciosamente antes de que lo compraran. Esa vez, mis padres ni siquiera me trataron como a un consentido. Y sí, todavía tengo el Honda y funciona perfectamente. He mantenido al día los cambios de aceite y otros cuidados del automóvil. No he tenido accidentes y he sido un conductor cuidadoso. La última cosa que rompió a mis padres antes de que me mudara fue descubrir que obtuve una mejor beca que mi hermano. Cualquier excusa que tuvieran previamente para favorecer tanto a él fue echada por la ventana, y se vieron obligados a darme palabras de aliento que sabía que no significaban. Al preguntarme por qué me despreciaban tanto, supe por parte de mi abuela que la razón por la que fui tratado de manera diferente fue porque mis padres querían que su segundo hijo fuera una niña. Mi abuela terminó admitiendo aún más cosas después de que me mudé a la universidad. Antes de que naciera, mis padres estaban tan convencidos de que sería una niña que compraron muchos artículos para bebés sin siquiera confirmar mi género a través de ecografías. Bueno, descubrí por parte de mi abuela hace un año que mi madre había intentado criarme como a una niña durante los primeros 6 meses de mi vida. Ella me vestía con ropa de niña y me llamaba por un nombre diferente. Mi padre lo permitió todo. Sé que es cierto porque mi abuela me mostró viejas fotos familiares de mí con mi hermano cuando era un bebé, y en todas llevaba ropa rosa. Hasta había una etiqueta de nombre visible con el nombre que mis padres querían para una niña. Pero una vez que se supo que era un niño, mis padres dejaron de vestirme como tal. Mis abuelos le dijeron a mi madre que intentar criarme como algo que no era, ni siquiera me daba la opción de elegir si quería ser eso o no, a pesar de que mi familia es bastante tradicional. Mis abuelos son sorprendentemente de mente abierta y supieron cómo poner las cosas en su lugar a mis padres. Así que el trato de niña se detuvo. Pero en lugar de darme ropa nueva, recibí las cosas de mi hermano durante años. Hasta que mis abuelos también notaron eso y decidieron actuar. Al descubrir todo esto, mis abuelos evitaron que mi infancia fuera mucho más dura de lo que fue, y nunca me lo contaron hasta hace un par de años. Estoy increíblemente agradecido por ellos. Mi madre aparentemente luchó por llamarme por mi verdadero nombre durante aproximadamente 2 años más. Y porque mis padres no obtuvieron la niña que deseaban, se negaron a conectarse conmigo como lo hicieron con mi hermano, el hijo que realmente habían querido. Y cuando mis abuelos oyeron que no estaba recibiendo nada nuevo como lo hacía mi hermano, amenazaron con solicitar mi tutela. También tenían evidencia de las diversas situaciones que describí. Mis padres no podían soportar nada que pudiera convertirse en un escándalo público,
así que dejaron de darme las cosas de mi hermano y pretendieron amarme por un tiempo. Pero a medida que fui creciendo, esa aparentar amor se degeneró en indiferencia, y luego, tal vez en odio. No estoy seguro. El odio implica que aún se sigue importando de alguna forma, pero la indiferencia es el verdadero opuesto del amor. Solo sé que mis padres no podían aceptar que su hijo favorito no fuera el mejor en todo en comparación con su hijo no deseado. Desde que me mudé, apenas han interactuado con la familia. Se lanzaron al trabajo, en parte porque el resto de la familia los obligó a contribuir a mi universidad, como lo hicieron con la de mi hermano, pero también porque trabajar era lo único que les daba una razón para decirle a todos que los dejaran en paz. Mi abuela sospecha que incluso han dormido en sus coches algunas veces para evitar volver a casa. Solo vi a mis padres en Navidad, en casa de mi tío, durante los últimos años. Y apenas me hablaron. Ahora que estoy viviendo mi mejor vida lejos de ellos, supongo que podrías decir que dejaron de molestarse en actuar como si yo fuera su hijo. No me quieren más después de la humillación familiar que sienten que sufrieron, aunque saben que se lo trajeron sobre sí mismos. Se han convertido en adictos al trabajo que no hacen otra cosa. Mi abuela me dijo que mi habitación está básicamente igual que la dejé el día que me mudé. Mis padres ni siquiera han entrado, pero mantuvieron la habitación de mi hermano limpia y lista para el día en que finalmente regresara a casa después de la universidad. Bueno, eso no ocurrió. Volaron a verlo para su graduación y tuvieron una gran celebración con él. No fui invitado a ir también. No es que pudiera permitirlo, pero mis abuelos sí fueron y me dieron los detalles. Mis padres estaban convencidos de que mi hermano regresaría a casa. Fue entonces cuando él incómodamente les dijo que ya había conseguido un trabajo a través de una pasantía que había hecho el año pasado y que incluso había encontrado su propio apartamento. Mi padre se enfureció, y mi madre perdió el control, llorando y suplicándole que regresara a casa. Pero él se negó. Verás, en estos últimos 2 años, mi hermano y yo hemos logrado reconectarnos un poco. Encontró mi cuenta de Reddit y me llamó. No estaba enojado, solo quería hablar. Me admitió que nuestros padres también le hicieron pasar por alto mucho. Nuestra madre lo ahogó absolutamente, especialmente cuando yo no estaba. Y nuestro padre también fue bastante estricto en sus expectativas. Así que el hecho de que yo tuviera mejor rendimiento que él, cuando nuestros padres habían invertido todo en él, los rompió aún más. Ahora están aún más rotos porque mi hermano se negó a regresar a casa con ellos. La forma en que nuestros padres trataron a mi hermano también es la razón por la que dejamos de conectarnos como hermanos hasta estos últimos años. A veces me acosaba cuando éramos pequeños, pero eso se debe a que ser el favorito se le subió a la cabeza. Eso sí, fue favoritismo con condiciones. Cuando se dio cuenta de eso, buscó consejería después de mudarse. Mi hermano también tiene una novia que conoció mientras estaba en la universidad y la mantuvo en secreto porque sabía que nuestros padres no la aprobarían. Y no lo hicieron cuando se enteraron. Mi hermano se lanzó contra ellos cuando mi madre se refirió a su novia, que ni siquiera había conocido, como una puta. La novia de mi hermano está en la escuela de enfermería y se graduará en un año, y mi hermano dice que es impresionante. Nunca la he conocido, pero suena maravillosa según la forma en que él la ha descrito. Mi abuela me dijo que mi madre llegó al extremo de contratar a un investigador privado para averiguar quién era la novia de mi hermano. Se irritó al saber que era impecable y de una buena familia, y que también compartió su misma inclinación política. Pero en su mente, ella era la razón por la cual mi hermano no volvería. A pesar de que él dejó claro que eso fue decisión suya desde el principio. Mi padre se volvió estoico y silencioso al respecto, según lo que he oído. Pero mi madre se lo soltó a mi hermano que había contratado un detective, y mi hermano le dio a nuestros padres un pedazo de su mente. Esto llevó a una discusión sobre cómo le dieron todo a él, y él les dijo que ser el hijo favorito también es abuso. Porque casi lo hicieron como a ellos. Eso rompió a mis padres. Mi hermano les contó a nuestros abuelos y organizaron otra intervención familiar. Una en la que incluso estuve involucrado a través de una videollamada. Mis padres intentaron no prestarme atención, pero incluso mi hermano les dijo que me hablaran. Todos les dijimos que ya era suficiente.
Tienen 2 hijos y necesitaban empezar a tratarnos de manera justa. Porque dejaron que algo tan trivial como no haber nacido del género que querían arruinar a su amor por mí desde el principio. Y perdona mi lenguaje en esta próxima parte. Mi padre llegó a su punto de quiebre y gritó. ¿Quieren que admitamos que la cagamos? Sí, la cagamos. ¿Qué quieren que hagamos? Viajar en el tiempo. También estamos pagando parte de la maldita Universidad de OP. ¿Qué más quiere de nosotros? Las cosas terminaron muy mal en esa intervención. Mi madre lloraba disculpándose conmigo. Pero, incluso entonces, sentí que no le importaba, porque no pasaba mucho tiempo disculpándose conmigo antes de darle prioridad a mi hermano en la videollamada. Pasó mucho tiempo llorando y disculpándose con él, hasta que él le dijo que regresara y se disculpara conmigo de verdad. Fue entonces cuando mi padre tomó el teléfono y lo apagó, luego simplemente se sentó y dijo a todos que se fueran. La última cosa que mis abuelos le dijeron a mis padres fue que estaban muy decepcionados de ellos, y que tal vez perder a ambos hijos les enseñaría que nunca debieron haber favorecido a uno solo. En este momento, mis padres no están en contacto con el resto de la familia. Mi abuela escuchó un rumor de que podrían estar planeando mudarse, pero tienen una casa de campo pagada y buenas carreras. Siento que serían tontos si se mudan. Pero dado que mi hermano no regresará, y probablemente yo tampoco, supongo que no es realmente un asunto. Dudo que me reciban con gusto si viniera de visita después de todo lo que pasó. Aún estoy agradecido con ellos por ayudar a pagar mi universidad, mis préstamos estudiantiles se redujeron significativamente gracias a ellos. Pero como padres, creo que todos podemos estar de acuerdo en que simplemente no hicieron un buen trabajo.